¿ya? Entonces no queremos, tenemos que continuar cuidándonos, ¿ya? Ya, niños, voy a mostrar aquí la presentación. Hoy día vamos a hacer un trabajo de lectura bien simple, para ir retomando el trabajo, niños, después de estas 2 semanas que tuvimos de descanso, en lo que no hicimos nada. Yo no mandé ninguna tarea, nada, o sea, se desconectaron totalmente, ¿eh? Totalmente, no pueden quejarse. Ninguna tarea hicieron, ¿eh? Quizá algunos que estaban atrasados mandaron cosas, pero yo no mandé nada. Desconexión total. Así que espero que ahora estén ya, pero con todas las pilas puestas para terminar el año. Estamos en la clase de lenguaje y como les mencionaba, vamos a hacer un trabajo de lectura, así que necesito que tengan su libro ahí, su texto. Lo vamos a ocupar, ¿ya? Pero recordemos lo que estábamos haciendo en la última clase, la última sesión, hablamos de las fábulas, ¿ya? Porque leímos unas fábulas que estaban ahí en el texto y ya hablamos de ellas, las leímos, ¿cierto? Y recordamos lo que era este texto, ¿ya? Hablamos de qué significa una fábula, la diferencia entre una fábula y un cuento. Dijimos que las fábulas nos dejan una enseñanza, ¿cierto? Una moraleja, y esa moraleja está como escrita en el texto. No hay que como deducirla, está escrita, ¿ya? Generalmente hay animales en la historia, los animales actúan como personas, pero lo más importante es esto. Dejan una enseñanza. Una enseñanza. Está ahí, el lápiz no funciona, está ahí. Profesor, Al de la historia. ¿Sí? que no fueron las payas. Tiene razón, además hicimos una clase, claro, una clase de las payas. Tiene razón. Alcanzamos a hacer una clase de las payas, nos acercaba el 18, y explicamos lo que eran las payas también. Sí, tiene razón. Hablamos de las payas. Esta clase fue entonces anterior a esa. Tiene razón. Hablamos de las payas, de estas como rimas que se hacen por el motivo de las fiestas patrias, ¿ya? Porque las payas es algo que generalmente se hace en las fiestas patrias. Entonces la pudimos también analizar, y usted tuvo la posibilidad de crear algunas. Incluso algunos mandaron videos, algunos de ustedes se vistieron, utilizaron vestimenta típica y mandaron algunos videos con sus payas. Yo me vestí. Bueno, bastante interesante. Sí, sí, tenía razón. Ya, en la clase de hoy lo que vamos a hacer una lectura, por eso necesito que tengan ahí su texto de lenguaje, ya tienen que tenerlo ahí. Si no lo tienen, yo voy igual a mostrar en la pantalla el texto, ¿ah? Lo voy a mostrar ahí, para que lo pueda leer de la pantalla, ¿ya? Y lo vamos a asociar a lo que estamos viendo en ciencias. ¿Se acuerdan que en ciencias naturales estamos hablando de los alimentos, la alimentación? ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer un vínculo ahí, una relación entre lo que estamos viendo en ciencias con lenguaje, a través de algunos textos que nos puedan entregar información sobre alimentos, ¿ya? Ese es el objetivo de hoy, comprender algunos textos que estén asociados a alimentos, ¿ya? Entonces vamos a hacer varios trabajos y lo vamos a tratar de vincular también con otras clases, por ejemplo con artes. Y yo les voy a explicar también un trabajo que vamos a realizar para ver estos textos asociados a los alimentos, ¿ya? La pregunta de hoy día es, ¿en qué texto puedo encontrar información sobre alimentos? Esa es como la pregunta clave de la clase de hoy. Profesor, ¿hay que escribir eso? No, yo les voy a indicar siempre cuando hay que escribir algo. Si no les digo, porque no se escribe, ¿ya? ¿Alguien me podría responder esta pregunta? ¿Dónde yo puedo leer información o aprender acerca de un alimento o que me entregue información sobre un alimento? ¿Dónde encuentro estos textos? ¿O alguien conoce algún texto? Información nutricional. Ya, ¿y eso dónde está esa información nutricional? ¿En qué? Atrás de los paquetes o bolsas, envases. Eso está en los envases. En el envase yo encuentro un texto, en las etiquetas, ¿cierto? En la etiqueta de los productos yo encuentro textos ahí. Y en esos textos hay información, y es información sobre los alimentos, como tú has dicho, exacto. Los envases, las etiquetas de los alimentos tienen información sobre el alimento, exacto. ¿Dónde más? Aparte de las etiquetas y los envases. ¿Dónde más encuentro? Sellos.
Aparte de las etiquetas y los envases. Ya dijo la compañera los envases, el paquete del producto, ya. ¿En dónde más puedo encontrar información de alimentos? ¿Qué otro texto se les ocurre? A ver. ¿En un cuento? Por haber, en un cuento hay información sobre alimentos. Yo Dígame. sé. ¿A dónde más podemos encontrar más información? ¿Dónde? En los libros. Sí, pero en un libro de cuentos. Un libro simplemente. En una receta. Uno de estos libros de ciencia natural. Gastronomía de cada ciudad, la gastronomía de cada Los ciudad. ingredientes que trae. Ya, momento. Cuidado, porque el libro es simplemente un objeto donde hay textos, pero el libro puede tener muchos tipos de textos, tiene que ser más específico. Alguien dijo ahí receta. Sí, las recetas son también. Libros de recetas. Las recetas también son textos donde hay información de alimentos. Sí, exacto. ¿Ve? Ahí hay dos textos. Entonces tenemos que conocer estos textos porque los vamos a ir trabajando. Hoy día vamos a trabajar con uno especial, pero para que tú veas que hay varios textos en los que yo puedo encontrar información sobre alimentos, que es lo que estamos viendo en la clase de ciencia. Y hemos dado cuenta de la importancia de la alimentación, porque la alimentación es lo que nos da nuestra energía, es el combustible con el que funciona el cuerpo. De ahí saca la energía para funcionar, de los alimentos, que hemos estado hablando tanto en ciencia, ¿cierto? Mira, aquí yo tengo algunos textos, ¿cierto? Alguien me dijo ahí las etiquetas, sí, en las etiquetas hay información, en las recetas también, sí. Pero hay otros textos, están los artículos informativos de alimentos, están los afiches también de alimentos, ¿ya? Entonces aquí tengo cuatro ejemplos de textos que hablan de alimentos. Dígame. Se parece a la pirámide alimenticia. Claro, es como el plato en forma circular. Es el plato. Sí, el plato alimenticio. Es como lo mismo, ¿ah? Pero en forma circular. Entonces, vamos a hablar hoy día de uno de estos textos, ¿ya? Y en otras clases también vamos a trabajar los otros, vamos a trabajar las etiquetas también. Vamos a trabajar las etiquetas en la asignatura de artes, ¿ya? La receta también vamos a profundizar un poco más, que ya la conocemos, pero vamos a profundizar en la receta también. Como estamos trabajando con alimentos, vamos a trabajar ahí en eso. Y hoy día nos vamos a enfocar en un artículo informativo sobre alimentos, para que tú te des cuenta que en un artículo informativo también puedes aprender sobre alimentos, ¿ya? Y un artículo informativo es esto, ¿ya? Tiene un título, nosotros trabajamos los artículos informativos, ¿se acuerdan cuando hicimos el del dragón de Komodo, el de los osos? Eso es un artículo informativo. Pero la idea es que leer alguno que sea de alimentos, ¿ya? Las recetas, la vamos a ver también, y es bien sencillo. Ahí están todos los pasos para yo poder crear o elaborar un alimento, o preparar un alimento, ¿ya? Y es bien simple de escribir. Los afiches también tienen información sobre los alimentos, cómo prepararlos, o los cuidados que hay que tener con los alimentos. Y las etiquetas de los alimentos, y ahí está toda la información que tiene ese alimento que está en ese envase, ¿ya? Y aquí hay de muchos tipos, ¿cierto? ¿Qué puedo encontrar yo? El nombre del alimento, la fecha de vencimiento, cuánto pesa, el país de origen, ¿ya? La información del lote, los ingredientes, el código de barras. Uy, si ustedes ven un producto, tiene mucha información la etiqueta, ¿ya? Hay mucho texto ahí. Entonces, también, y vamos a hacer después un trabajo, yo lo voy a explicar más adelante en la clase de arte, vamos a hacer un trabajo de esto, ¿ya? Bien interesante sobre las etiquetas. Entonces hoy día lo que vamos a hacer, vamos a leer un texto donde vamos a aprender información de alimentos, ¿ya? Y es un texto relacionado a las papas, las papas nativas chilenas, papas nativas chilenas. ¿Qué significará papas nativas? Nativas. ¿Alguien sabe lo que es nativa? Papas nativas. ¿Por qué dirá papas nativas? ¿Qué es eso? Nativa, nativo. ¿Qué son los nativos? Que proviene de Chile. La palabra nativo es algo que es de ese país, ¿ya? Que no existe en ningún otro lugar, es solo de ese país, ¿ya? Que es solo del país.
Claro, eso es lo nativo, lo que está relacionado a tu país, de donde tú eres. Por ejemplo, nosotros somos nativos de Chile, provenimos de Chile, nuestro lenguaje nativo es el que se usa en Chile, ¿ya? Entonces, vamos a ver España. que hay papas que son solamente que se dan en Chile, en nuestro territorio. Antes de iniciar, ¿habrá alguien de ustedes que no les guste la papa? Yo creo que a todo el mundo le gustan las papas, pero ¿habrá alguien que no le guste las papas fritas, por ejemplo? ¿A alguno de ustedes no le gusta la papa? ¿Hay alguien A que... mí no me gusta la papa, profesor. Sí. Espera, escuchemos a Jacob. ¿No le gusta la papa? ¿Por qué no le gusta? ¿Qué le encuentra? Jacob, ¿por qué no le gusta la papa? Jacob dijo Que que tiene sabor a tierra. no le gusta por el sabor. Oye, en los alimentos hay muchos gustos, ¿ah? Hay gente que le gusta una cosa y hay otra gente que no le gusta. Y esas diferencias uno las respeta, ¿cierto? Profesor, ¿Alguien más no le gusta la papa? ¿Alguien que no le gusta? no, yo no. A mi prima sí. Yo tengo una prima que no le gusta la papa. ¿Quién más? Ya. ¿Pero alguien dijo que no? A mí sí me gusta. A mí me encanta la papa. Ya. ¿Y qué comidas hacen con ella? ¿Qué alimentos han comido con ella? La papa, con la papa se puede hacer puré se puede hacer con el puré. Puré, El ya. puré de pastel de Sopa. Papas Sopa. duquesas que son mis Sopa. favoritas. Sopa el Se pan. puede hacer A mí me más de papa. como arroz con carne y papa. Ya, se puede usar la papa como para combinar otro alimento. En los caldos, en las cazuelas se echa una papa también. En pasteles. Profesor, conozco casi todas. Pastel de papa. Papas fritas, que son las clásicas papas fritas que a todos nos Sí. encantan. Ah, no son tan Profesor, saludables. papas rellenas. Papas rellenas también. Papá. Sí. O puré. Papas, Dame el puré. papas duquesas. Oye, muchos alimentos. Papas cocidas. Esa ya la Y si dije. le das un pan con, si lo das un pan con papa. Pan con papa. Pan de papa se llama. Hay uno que se llama pan de papa. Pan con papas fritas a mí me encanta. Un pancito y le echan papas fritas y se lo comen. Yo cuando acabe ¿Qué carbohidratos? esta clase voy a comer puré. Puré que está hecho con Mi abuela come pan con sandía. pan con sandía. No, yo eso no comería. Los gustos, ¿ah? Oye, los gustos hay, cada persona tiene sus gustos en los alimentos, ¿ya? Hay que respetar eso, pero yo no comería pan con sandía. Pero si a tu abuela le encanta, bueno, que lo siga comiendo nomás. Mi abuela dice que es rico el pan con sandía. Me imagino le debe gustar, pues. Yo no sé, ¿ah? No lo intentaría, no sé. Prefiero comer la sandía sola, pero no con pan. Aunque, A mí, por ejemplo, yo no, mermelada, las mermeladas están hechas de fruta. Al final es como, tú hueles fruta y de hecho es como comer mermelada, porque la mermelada la base es fruta. Le echan azúcar nada más, pero es fruta. Sería como eso, comer mermelada de sandía con pan. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de papas conocen? ¿Alguien conoce tipos de papas? Cuando van a la... Yo conozco casi todos. La mamá yo trae... conozco algunas. Profesor. Yo conozco unas que son muy chiquititas, unas rojas ¿Ya? y negras y naranjas. Profesor, Dígame, Antonella. yo conozco algunas papas que son por adentro de colores, pero no me sé los nombres. Pero algunas son rojas, otras moradas y no sé. Pero yo me acuerdo en uno de que mi mamá estaba viendo Panchito Saavedra y ahí yo vi como dos papas. Ya, sí, pues hay la papa, la típica papa que es como café, una que es como rosadita, ¿cierto? Que venden en la feria, que es la que más, la papa cardenal, que se llama. Profesor, también hay las papas brunas. Papas brunas, ¿brunas? Brunas. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a leer un texto donde habla justamente de la papa, ¿ya? De la papa. Entonces, y la papa, especialmente la papa de Chiloé, la papa chilota, ¿ya?
Ahí. Vamos entonces a la página, quiero que vayan con su libro a la página 70. Página 70. Página 70, ¿ya? Entonces ahí tenemos un texto, Profesor, un artículo informativo que habla sobre ¿El libro de color o el libro sin color? el libro de color, el libro de color. Ok. El de color. Y ahí encontramos un texto, un artículo informativo sobre las papas. Y además hay al lado un afiche sobre como una feria gastronómica de papas, ¿ya? Porque los afiches también nos ayudan a darnos información sobre alimentos. Entonces, aquí está el texto, por si alguien no lo tiene, no sé si se verá muy clarito, pero ahí está, ¿ya? Estamos en la página 70. Y dice lo siguiente. Lee el siguiente artículo informativo. Sorpréndete con la diversidad de papas que hay en Chiloé. Chiloé, ubican Chiloé. ¿Dónde está Chiloé? Chiloé. ¿Conocen esa ciudad? al sur. Está en el sur. Chiloé es una isla que está en el sur, como por Puerto Montt. Más al sur donde fue Michael, más al sur de Valdivia. Un poquito más al sur de Valdivia. Comenzó una vez mi abuela fue a Chiloé Chiloé, ¿ya? y vio las papas. Vamos a leer ese texto, ¿ya? Yo le voy leyendo algunas partes y le voy a pedir quizá a algunos alumnos que lean algún párrafo, ¿ya? Yo voy a comenzar. Entonces voy a comenzar con el título que está acá. Dice, papas nativas chilotas. Chilotas es de Chiloé. Lo que viven en Chiloé o las cosas que son de Chiloé se les dice chilota. Ya, dice, la papa es uno de los principales alimentos después del trigo y del arroz. De hecho, es el tercer cultivo más importante del mundo. Es el alimento que más se cultiva en el mundo. El tercero. ¿Ya? Quiero que ustedes vayan siguiendo con el dedito porque a cualquiera le puedo preguntar. ¿Ah? ¿Ya? Diversidad de papas. En Chile existen alrededor de 400 variedades de papas reconocidas, de las cuales 286 variedades corresponden a papas nativas de Chiloé. O sea, casi todas las papas que tenemos en nuestro país están en Chiloé solamente. En este lugar existen innumerables festividades y ferias dedicadas a ellas. Ferias, festividades dedicadas a la papa. Miren, muy importante la papa en Chiloé. Por favor, siga Amaru. El archipiélago de Chiloé, ahí, ¿Sí? uno de los destinos más atractivos del sur de Chile, reconocido como Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es una tierra privilegiada para la producción de alimentos y ganado, que destaca por tener una gran variedad de tipos de papas nativas, distintos tipos de ajo, muchos mariscos o frutos del mar y un montón de otras maravillas gastronómicas como la miel y los quesos. Ya, hasta ahí nomás. Muy bien. O sea, aparte de papas, en Chiloé hay tipos de ajos, hay muchos mariscos, frutos del mar, y otras maravillas gastronómicas. Maravillas gastronómicas. ¿Qué es gastronómico? Gastronómico. Maravilla. Comida. La gastronomía es una ciencia, algo que tú puedes estudiar. Tú puedes estudiar gastronomía incluso. La gastronomía son las personas que son chefs, los que preparan los alimentos, son expertos en alimentos. ¿Ya? Entonces la gastronomía tiene que ver con preparar los alimentos. ¿Ya? Siga Maite, por favor. ¿Desde qué parte? Sus incomparables. ¿Cómo? Que se lo escucha cortado. Ahí, sus incomparables. Desde sus incomparables. Sus incomparables. Ahí. ¿Me escuchó o no? ¿No? Dijo que lo escuchaba cortado. Sofía, entonces. Sofía. ¿Qué quería leer yo? Yo quería leer también.
Sofía, por favor, Sofía. Sus incomparables condiciones climáticas y de suelo lo hacen excelente para el cultivo de las papas. De esta manera, Chiloé se constituye en la cuna de este importantísimo tubérculo, donde podemos encontrar diferentes tipos de papas nativas de múltiples formas y colores. Ya, hasta ahí no va, muy bien, hasta ahí no va. Entonces, dice que en Chiloé hay condiciones climáticas, o sea, el clima es pero especial y el suelo son muy buenos ahí, el clima y el suelo es muy bueno para cultivar papas, por eso hay tantas variedades ahí, ¿ya? Y dice este importantísimo tubérculo. ¿Por qué dice tubérculo? ¿Qué es un tubérculo? De esta manera, Está debajo de la tierra. Chiloé se constituye en la cuna de este importantísimo tubérculo. La papa es un tubérculo, como tú dices, Maite. La papa crece bajo la tierra, La zanahoria. o la zanahoria, la betarraga, ¿ya? A esos alimentos se les llama tubérculos. Entonces la papa es un tubérculo, es como un sinónimo, ¿ya? Tú le puedes decir también tubérculo. Tú cuando vas a la feria y le puedes decir, casero, me da 1 kilo de tubérculos, y el casero va a decir, oye, ¿esta persona qué quiere? Son papas, ¿ya? Papas también, ¿ya? Sigamos. Vamos a la otra página donde dice colores y sabores. Colores, Profesor, ¿lo puedo leer yo? colores y sabores. Y después yo, Alan, yo voy a elegir quién lee. Alan. Colores y sabores. Hasta ahí, está Chile. ¿Me dijo a mí? ¿Sí, Alan? Algunas papas son azules, rojas, amarillas, azules con amarillos, rosadas con amarillo y de tonalidades pigmentadas, moradas y púrpuras. En su piel de gran valor para preparaciones en la cocina chilena. Ya. Entonces ahí nos dice todos los colores posibles que podemos encontrar en variedades de las papas de Chiloé. Azules, rojas, amarillas, azules con amarillo, rosadas con amarillo, moradas, púrpuras. Entonces, de varios tonos, por eso dice ahí tonalidades, tonos, colores, ¿ya? Ahora sí, Maite. Sí, ahora sí. Ya. Sigue nomás. Entre las más conocidas se encuentra la bizcocha, Sí. una variedad con mucha agua, excelente para masas de papas como ñoquis, chapaleles o milcaos. Chabela lisa de color rosado, muy cremosa y buena para hacer tortillas de papas. Por su alta cantidad de agua. Guadacho, creo que, o no, ¿cómo se pronuncia? Guadacho. Colorada, azul, blanca y negra. Cabra de precioso color rosado, tiene un sabor dulce y ligeramente picante. Se recomienda consumirla como papa frita o papa dorada. Y bruja, una papa morada oscura con alto nivel de agua, que queda muy bien como ensalada. Ya. Ahí ya te nombra tipos, ahí están los nombres de algunas papas chilotas. Bizcocha, clavela lisa, guadacho, cabra, bruja, y algunas características de estas papas y para qué se usan, dónde se recomienda o en qué plato se recomienda comerlas, ¿ya? Entonces aquí tenemos un texto bien cortito, un texto informativo, un artículo informativo que aprendimos de un alimento, aprendimos de la papa, ¿ves? Y nos enseñó acerca de este tubérculo, de la papa,
vimos que no solamente hay un tipo de papa. ¿Cuántas variedades de papa encontramos en Chile según ese texto? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos tipos de papas hay? No hay uno. 400 variedades. Hay 400. 400 tipos de papas. 400 tipos de papas. Imagínate, 400 tipos de papas distintas en Chile. Y la mayoría de ellas están en Chiloé. ¿Ya? Ya, vamos a responder algunas preguntas. Vamos a responder algunas preguntas con respecto a este texto. ¿Ya? Quiero que saque su cuaderno. Saque su cuaderno, ponga la fecha de hoy, que es 27. Fecha de hoy, 27 de septiembre del 2021. Yo lo tenía listo, profesor. Anótelo en un cuaderno, su cuaderno de lenguaje. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Yo lo tenía listo. Ah, ya. Anote la Yo lo fecha. tenía Arribita, arribita en un rinconcito, en una puntita, ahí ponga la fecha, ¿ya? Para que recordemos lo que hicimos en ese día. El título responde las preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas solamente, 3 preguntas sobre el texto. 3, ¿ya? 3 preguntas. Vamos respondiendo de inmediato, ¿ya? Bien sencillas. Aparecen ahí, pero yo las modifiqué un poquito, ¿ah? Tal cual. Ya, responde las preguntas, ahí está el título. Responde las preguntas. Ya, la primera pregunta. Ahí está en el texto también, ¿ah? Pero la vamos a anotar, la vamos a dejar escrita, dice, ¿de qué trata el texto? Entonces aquí usted va a tener que hacer un pequeño resumen, en una frase, en una oración, explicar, en una oración, resumir todo el texto, achicarlo a una sola frase, a una sola oración. Esa es tu capacidad de síntesis, tu capacidad de resumir algo, de achicar algo. Entonces tú tienes que ser capaz, en una oración, en 1 o 2 líneas, decirme de qué trataba el texto. Y aquí tienes que poner solo lo más importante, las cosas generales, ¿ya? No puedes dar detalles, solamente nombrar las cosas principales. Este texto trataba acerca de, y ahí tú completas, o trataba sobre, y ahí pongo la idea principal, sobre, y ahí hay que ver la capacidad de cada uno, de poner las palabras precisas que nos pueden resumir de qué trataba el texto. Tienen 3 minutos para responder. 3 minutos. Para poner la pregunta y la respuesta. ¿De qué trata el texto? Resúmelo. Eso es resumir. ¿Ya? Sintetizar, como achicar todo. Todo en una oración pequeña. Es como el título. Un título es como el resumen de todo. Y voy a preguntar a algunos compañeros que me digan de qué trataba el texto, pero tienen que decírmelo así, pero muy resumido. ¿Ah? No quiero que me empiecen a leer el texto completo. Con tus palabras, dime de qué se trataba. Antonella Hernández, ¿me puede decir de qué trataba el texto? Mientras los demás piensen y ponen sus ideas. Dígame de qué trataba el texto, Antonella Hernández. Profesor, yo todavía estoy pensando. Ya, pero dígamelo, con tus palabras. No dígame, quiero que me diga lo que escribió, lo que está en su mente. ¿De qué trató el texto que acabamos de leer? Trató de diferentes tipos de papas. Ya, entonces ella lo que la compañera va a poner, este texto trataba sobre los diferentes tipos de papas. Sobre los diferentes tipos de papas.
no copien esto, ¿ah? Voy a anotar lo que dijo ella nomás. Los diferentes tipos de papas. Pero profesor, Espérese un poquito. El problema es que si yo pongo eso... profesor, Momento. Déjeme terminar la idea. Si yo pongo eso, los diferentes tipos de papas, me falta algo importante porque si yo pongo eso, alguien puede pensar que está hablando de todos los tipos de papas que hay en todo el mundo. ¿qué hay en el sur de Chile? Ya, y le agregó algo a la compañera, muy bien. Los diferentes tipos de papas. O sea, ¿por qué hay que escribir eso? Pero, si yo leo eso, los diferentes tipos de papas que hay en el sur de Chile, igual hay un problema porque el sur de Chile es la 10ª región, la 11ª, El Chiloé. Magallanes, el sur de Chile es muy grande. Ah, ahí hay un detalle. Chiloé. Sí, porque el texto hablaba de Chiloé. No hablaba ¿Puedo de... decir mi respuesta, profesor? ¿Cómo? ¿Puedo decir mi respuesta? Ya, momento. Déjame corregir eso, ¿ya? Es para dar la idea a los compañeros de que uno tiene que poner las cosas importantes, pero todas las que sean importantes. Yo pongo los diferentes tipos de papas, sí, está bien, pero le falta. ¿De dónde? Porque no era de cualquier lugar, ¿ya? El texto no habló, tampoco no habló del texto de todo Chile, no habló de todas las papas de Chile. No. Habló de algunas papas, ¿no? Y no habló de las papas del sur de Chile tampoco. No. Y como dijo la compañera y corrigió, el Chiloé era de un lugar específico. Eso hay que ponerlo. Ya, a ver, Jacob. Mire, este texto trata sobre las papas, o sea, sí, las papas nativas chilotas y sus 400 variedades. Ya, ahí puso, trata sobre las papas nativas. Ocupó esa palabra muy bien. Papas nativas chilotas. Al decir chilota, significa de Chiloé. Pero hay un detalle. ¿Alguien puede corregir un detalle en esa respuesta? ¿Alguien se dio cuenta? A ver si escucharon bien al compañero. ¿Qué dijo el compañero ahí en su respuesta? ¿O lo dejamos ahí o hay que hacer una modificación? Yo escuché un pequeño detalle. ¿Nadie lo notó? ¿Nadie? ¿Nadie se dio cuenta? A ver, lea de nuevo, Jake. Me equivoqué en el número, profesor, ¿El número? porque eran 286. Ya. Si yo le pongo 400, son todas las papas de Chile. Porque en Chile hay 400. En Chile. Pero en Chiloé no hay 400. Hay menos. Habían 286, si no me equivoco, como tú dices. Voy a ver el texto. Sí, 286. Entonces el texto más que nada habló de las... Es que, lo que pasa es que si tú pones 286, el texto debería hablar de las 286. Y el texto no menciona a las 286 papas chilotas. Este texto no habla de las 286 papas chilotas. ¿Qué puedo hacer ahí? No puedo poner el número. ¿De cuántas papas habló? ¿Cuántas papas chilotas? Maite. 286. O sea, en el texto aparecen las 286 papas chilotas. Aparecen 5. Ya, le puedo poner algunas. verdad, me confundí con las otras, la diversidad Mejor de papas. pongo la palabra algunas. El texto habla de algunas papas nativas chilotas. Y ahí queda perfecto. Algunas. ¿Profe, puedo decirla yo ahora? La palabra algunas se arregla. Algunas. Porque si ponen número, el texto no habla de todas. Es algunas. Maite, a ver. Este texto trata de las papas nativas de Chiloé y de sus diferentes colores. Ya, y de sus diferentes colores y sabores, por lo último. La última palabra. Ya, de sus colores. Hasta ahí escuché, de sus colores. Ya. Y sabores, como dice ahí en el libro. Perfecto. Muy bien, exacto. Este texto trata sobre algunas, cuidado ahí,
Algunas. No pueden poner el número porque son algunas. Sobre algunas papas chilotas o algunas papas nativas chilotas, como quieran poner ahí. Y sus características, voy a poner ahí. Como dijo la compañera ahí, habla de sus sabores o de colores. Yo voy a poner características. Habla de las características. Entonces, de eso trató el texto, así, pero en un resumen, trató de papas chilotas, de algunas papas chilotas y sus características como los sabores y los colores, como dijo la compañera. Eso es resumir, niños. Eso es sintetizar. Poner solo lo más importante. Pero tampoco puedo dejar de poner información que sea relevante. ¿Ya? Listo. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Ya? Segunda pregunta. Que también aparece ahí en el texto. Dice, ¿por qué Chiloé es un excelente lugar para cultivar papas? Esto aquí ya es información del texto. Esto ya aquí lo leímos. Está en alguna parte del texto esta respuesta. Si alguien estuvo atento, va a saber por qué en Chiloé, por qué Chiloé es un muy buen lugar para cultivar papas. Ahí en el libro te decía por qué. Entonces, aquí es buscar información. No lo diga todavía, no lo diga Antonella todavía, porque si lo dice va a dar la respuesta. Voy a ver si le pregunto a alguien, pero aquí es localizar la información. Aquí está en el texto, es una información explícita, o sea, está ahí. Simplemente había que poner atención o tú puedes revisar dónde decía eso. ¿Ya? ¿Cuáles son las razones que hacen que Chiloé sea un buen lugar para cultivar papas? ¿Qué hay en Chiloé que lo hace tan bueno para que hayan papas? Eso significa esta pregunta. ¿Ya? Ya, le voy a dar 3 minutos también para que busquen la respuesta y la escriban primero. Y ya la vamos a revisar. Entonces yo puedo comenzar así. Es un excelente lugar porque, incluso puedo poner más extenso, es un excelente lugar para cultivar papas porque, y ahí tienen que buscar ustedes, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene Chiloé? Según el texto, ustedes no tienen que inventar nada, es lo que dice el texto, lo que dice el texto. No pueden ustedes poner información, ustedes solamente la redactan. Michael Herrera, ¿usted me puede decir por qué Chiloé es un buen lugar para cultivar papas? ¿Qué había ahí en Chiloé? Por las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas. Ya, eso está en el texto. A ver, 1, 2, 3, cuarto párrafo. Dice, sus incomparables condiciones climáticas. El clima significa eso, el clima. ¿Ya? Hay buen clima, buen sol, humedad, todo eso es el clima. ¿Ya? Lluvias. ¿Ya? Ya, excelente. Tiene que ver con el clima. Sí, tiene un buen clima, Chiloé. Buen clima. Pero no solamente eso, Fernando. El suelo. Más, Fernando. Además del clima. ¿Qué otro elemento hay en Chiloé? Además del clima. El suelo. Dios. El suelo. Ya estaba preguntando ahí, Amado. El suelo. Dice ahí, mira, voy a leer. Sus incomparables condiciones climáticas y de suelo lo hacen excelente para el cultivo de las papas. Ahí está clarito. Dice el clima y el suelo. Ahora, ¿cómo redacto eso? Es un excelente lugar porque... ¿Qué me escribo? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo escribo ahora? Es un excelente lugar porque... ¿Qué pongo acá? ¿Quién me ayuda? Yo, profesor. ¿Dame? Porque sus incomparables condiciones climáticas y de suelo lo hacen excelente para el cultivo de las papas. Ya. Ah, porque yo ya puse excelente arriba. Ya, tú lo pusiste al revés. Ya. Ya, sí, está bien tu respuesta.
Yo la quiero, como yo la tengo escrita ya aquí, dice, es un excelente lugar porque tiene En vez del segundo excelente podría ser buen clima, O tiene buenas. condiciones de clima, de lo mismo, incomparables condiciones climáticas, bueno, ya. Tiene un buen clima y condiciones climáticas y del suelo lo hacen un buen lugar para el cultivo de las papas, Ya, porque tiene un buen clima y un buen suelo, podríamos poner entonces. para cortarlas. Excelente suelo. Claro, yo estoy escribiendo de otra forma. Sí, pero lo que tú tienes está bien. Ya. Entonces, en Chiloé hay un buen suelo, buena tierra, buen clima, sol, lluvia, humedad, y eso hace que las papas crezcan con mayor facilidad. Hay una tierra muy fértil ahí, ¿ya? Porque hay veces que tú plantas y las cosas no crecen, el suelo es malo, ¿ya? Pero en Chiloé no, en Chiloé el suelo es excelente, dicen. Ya. ¿Listo? Esa es la pregunta 2. ¿Por qué en este lugar, por qué Chiloé es un excelente lugar para cultivar papas? Y la última pregunta, pregunta 3. Esa no está en el texto, ¿ah? Esta la inventé yo, pero bien sencilla. Aquí también vas a tener que buscar información, pero bien sencilla. Pregunta 3, ahí la voy a mostrar. Ya. Escribe los tipos de papas que hay en Chiloé. Tipos de papas. Esa es la pregunta. Escribe tipos de papas. No cualquier tipo de papa, tipos del texto, ¿ah? Escribe tipos de papa. Aquí lo único que tiene que hacer usted es ir al párrafo donde está esa información y ir copiando los tipos de papas nuevos que conocimos que existen en Chiloé. Puede hacer un listado, ¿eh? Puedo hacer un listado. Es una forma de escribir. Puedo hacer un listado hacia abajo con los nombres de estas papas. ¿Ya? Un listado. Angeli, nómbreme un tipo de papa, uno primero, para irle preguntando a otro. ¿Qué tipo de papa hay en Chiloé? El nombre. Cabra, Cabra, ¿ya? Una papa que se llama cabra. Espérese que salió mal escrito. La papa cabra, voy a ir al texto para ver qué características tenía la papa cabra. Dice que la papa cabra es rosada, color rosado, tiene sabor dulce y ligeramente picante. Uy, debe ser muy buena, un poquito de picante. Se recomienda consumirla como papa frita o papa dorada. Oh, debe ser espectacular esa papa. Papa cabra, muy bien. Qué bueno que quedó en el primer lugar, porque tiene picantito. Excelente. Vamos con otro tipo de papa que existe en Chiloé. Antonella Yo cisterna. sé, ¿Qué otra papa hay en Chiloé? Antonella cisterna. bizcocha, Bizcocha. Bizcocha. Veamos qué dice de bizcocha. Voy a leer el texto. Una variedad con mucha agua. Tiene mucha agua esa papa. Excelente para masas de papas como ñoquis, chapaleles, milcao. Oh, el chapalele. profesor, Yo probé el chapalele. Una vez fui al sur, profesor, era como una masa de papa. profesor, A ver, Valentina Quiroz. profesor. Tercer tipo de papa. Está la bruja. Un solo tipo de Sí. papa. Voy a leer lo que dice bruja. Una papa morada, oscura, con alto nivel de agua, que queda muy bien como ensalada, para comer ensalada. A veces uno hace papas en la ensalada, papas cocidas, papas mayo. Aquí yo parece... sé, profesor. Yo también sé. Anótenla, vayan escribiéndola. Profesor,
A ver, La clave lisa. Kiara. La clave lisa. Kiara, espérate, Kiara primero. La guarazo o la guarazo. Guadacho. 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 La papa guadacho. Colorada, azul. Mira, colorada, azul. Blanca y negra. Solamente dice eso, que están en esos colores. Colorada, azul, blanca y negra. ¿Ya? No nos dice para qué se puede comer. O en qué preparación la puedo hacer, mejor dicho. ¿Qué otra papa hay? Clave lisa. Clavela lisa. Clavela lisa. Clavela lisa dice que es de color rosado, muy cremosa y buena para hacer tortillas de papas por su alta como- cantidad de agua. Oye, muchos Es tienen como clavé a alguien llamada Lisa. clavela lisa. Clavela lisa. Ya. Entonces, este texto nos ayuda, yo puedo interpretar que en nuestro país, cada región, cada sector del país, hay alimentos que son característicos de ese país. En Chiloé, la papa, característica la papa, ¿ya? Pero en otros lugares del país hay otros productos, otros alimentos que son característicos. ¿Ustedes saben cuál es el producto característico de nuestra región? La papaya. ¿Ah? La papaya. Papayas. Las papayas se dan mucho en nuestra región, en el Valle del Elqui, La principalmente. chirimoya. chirimoya igual. Chirimoyas, chirimoyas, ¿ya? Las papayas las usamos para hacer, la podemos comer como fruto, La uva. hacer postres, la papaya. La uva. La uva, excelente, la uva para comerla como fruto. ¿Y para qué se utiliza también la uva acá en la región? Se usa para hacer el pisco. Vino. Para hacer vino. No. pisco. Pisco. También para pisco. Principalmente en la región, en nuestra región se usa para pisco, que es como un licor. Y también vino, ¿eh? Se está experimentando también con vino, aunque el vino se produce más en la zona central de Chile. Ya, séptima, octava, ahí es donde más se produce vino. Pero se usa para eso también, ¿ya? Para elaborar licores. Profesor, Dígame. Chile tiene los mejores vinos. Bueno, por supuesto, usted ha dado ahí en el Sí. clavo. Los Y mejores Chile es el único país que tiene vino en caja. caja, ¿no? En botella, caja, se produce de muchas maneras. No, si Chile está dentro de los países que están a nivel mundial, y que tiene buen Que sea calidad. el más chiquito. Chile será chiquitito, es muy largo. Dígame, a ver, alguien, espérate, que alguien está... ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿Alguien me dijo, profesor? Ah, sí, Ah, Gaspar. falta también una papa, que es la papa chilota. En Chiloé hay papa. Yo estaba preguntando en nuestra región, ¿qué hay aquí en nuestra región? ¿Qué destaca en nuestra región? Hay muchos productos, pero destacan algunos, ¿ya? Las papayas, chirimoya, la uva, esos destacan, ¿ya? Y pueden haber otros más, ¿ya? Niños, miren, vamos a trabajar con estos textos, ¿ya? Vamos a trabajar en artes con el tema de las etiquetas también, para ver el tema de los alimentos. Vamos a trabajar en una clase, quiero después que hagamos una receta también, y vamos a ver la posibilidad de que podamos crear el producto, ¿ya? Hacer nuestro propio producto para que tú también creas tu propia etiqueta. Y también ver el tema de los afiches, ¿ya? Lo vamos a enfocar al tema de la alimentación como lo estamos haciendo. Necesito que para la clase de artes del viernes tengan una bebida en lata. De esta. ¿Ya? Así que tienen toda la semana para comprarse una bebida. ¿Pero con bebida o sin bebida dentro? Con bebida, pues. Tiene que estar sellada, mira. Sellada. Valen como 500 pesos esta, ¿eh? 600 pesos. 500. Cualquiera, da lo mismo si es Bills, Pap, Coca-Cola, pero que sea de 350 centímetros cúbicos. Yo lo voy a escribir ahí en el WhatsApp. Tiene que ser una de bebida, puede ser un jugo, una bebida. ¿De qué debe ser solamente de una bebida? Puede ser un jugo, ¿Ya? pero tiene que ser en lata. Profesor, Ya. ¿Ya? Tiene que ser la lata. ¿Ya? Ojalá bebida. profesor, Ya. Porque también hay cervezas, pero eso no es para niños. No es apto para niños. Bebida o jugo. ¿Ya?
Pero lo voy a escribir y eso lo vamos a utilizar en la clase de arte para hacer este trabajo también, con etiquetas, que es un texto también bien interesante sobre alimentos. Y después en otra clase vamos a hablar de las recetas. Vamos a tratar de, ahí voy a ver si podemos hacerlo, hacer una receta de un producto, que tú hagas tu producto en la casa y podamos crear también nuestro envase y la etiqueta, ¿ya? Para ver la alimentación. De niños. Y justo, Yo voy a explicar, profesor, yo voy a explicar todo eso a los papás y les voy indicando cuándo lo vamos a hacer, ¿ya? Con la fecha. Solamente les... Profesor, ¿ahora toca la otra clase? Déjeme ver. Son las 3:10. Yo tengo las 3:08, van a ser las 3:10. A las 3:20, a las 3:20 nos conectamos a matemáticas. 3:20. A las 3:20, ¿ya? Profesor, Dígame, para terminar. una cosa. Dígame. Yo aquí estoy, en vez de en Coquimbo, estoy en Santiago. Ah, todavía está de vacaciones. Yo estoy en la parte alta de Coquimbo. Profesor, Vuelta al trabajo. Profesor, yo estoy en la parte alta de Coquimbo. Ya. ¿Ve? Eso es lo bueno de la tecnología. Aunque usted esté profesor, de Chile, puede estar con nosotros igual, ¿eh? y estoy aquí con mis abuelos. Ya. Con mis abuelos, hace mucho tiempo que no los veo. Aprovechelo, disfrute con ellos ahí, ¿ya? Profesor, Ya hace 3 años que no veo a mis hermanos. Para que vaya a su recreo. ¿Alguien más para ir al recreo? Vayan saliendo nomás. profesor. Última consulta. Adiós. Ayer me dijo que me iba a comprar unas cosas y venía en lata y tiene como unos monitos Pokémon. Goku. Es como cosas así que tengan monitos. Eso, y son unos dulces que son muy ricos, que lo venden en China. Ya, ok. Pero hay una señora que vende de esos que es de Chile. Ya. Ya. Vayan nomás al recreo. Chao. La... Chao. ¿Ya? Chao. Chao.